Nos ponemos de pie en el nombre de Dios y la patria. Iniciamos la sesión. Muy buenas tardes. Saludar a la senadora Sepúlveda, al senador Núñez, a los invitados que después, una vez que les dé la palabra, para que se puedan presentar también. Y les quería pedir, senadora, senador, antes de comenzar, como tenemos dos proyectos hoy día, o sea, el proyecto de paridad, de equidad de género, y tenemos también el comenzar a ver hoy día justamente el proyecto de artesano, si podemos asegurar que los últimos 30 minutos sea para el proyecto de deporte, porque para que lo votemos hoy día y salga cuanto antes, ¿ya? Entonces esta primera hora hacerla completa para cultura y a las 5 en punto poder pasar al otro, que nos debiéramos demorar 15, 20 minutos si hay acuerdos como tal, ¿ya? Si no, ¿ningún problema? Absolutamente, ¿ya? ¿Acuerdo? Gracias. Señor secretario, la cuenta, por favor. Presidente, senadora, senador, se han recibido los siguientes documentos en cuenta. En primer lugar, urgencia calificada de suma para dos proyectos que declara el 12 de mayo de cada año como el Día de la Libertad de Información, el Derecho a la Comunicación y el Periodismo Independiente y Comunitario. Y también el proyecto que modifica la Ley 19.327 sobre derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, que son los boletines refundidos que ahí se indican, los 7 boletines refundidos. Y también con urgencia calificada de simple para el proyecto de ley que modifica la Ley 19.712 y la Ley 20.370 del Deporte y General de Educación respectivamente, para exigir que los establecimientos educacionales de todo nivel otorguen a sus alumnos facilidades que permitan compatibilizar sus estudios con la práctica intensiva o competitiva de deportes en los casos y condiciones que indica. Son dos proyectos refundidos. Excusas de la señora Ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y de la Subsecretaria de la Cultura y las Artes para concurrir a esta sesión, y inicialmente iba a reemplazar a la Ministra la Subsecretaria Noela Salas, ella tampoco pudo concurrir, y está acá Roberto Cárcamo encabezando el equipo ministerial en reemplazo de ambas autoridades. Y luego dos documentos, uno del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, con el cual remite un oficio que informa los resultados de la fiscalización al cumplimiento de la Ley 21.436, que exige la celebración de un contrato laboral entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y los deportistas que sean parte del campeonato profesional femenino. Y en segundo término, una comunicación de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, en la cual solicita a esta instancia que coloquen en tabla, a la brevedad posible, el proyecto de ley que tiene por objeto prohibir la presencia de publicidad de casas de apuesta online en eventos y clubes deportivos. Este es un proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional, obviamente. Eso, presidente, es la cuenta del día de hoy. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta. ¿Varios? ¿Nada? Ok, entonces pasemos a la cuenta del día de hoy, a la tabla, perdón, del día de hoy para avanzar cuanto antes. Roberto, no sé si quieres comenzar tú en ese sentido. Ok, tiene la palabra Roberto Cárcamo. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, presidente, senadora, senador. Si me permite, el proyecto por el que venimos, que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía, queremos mostrarles un breve video que es de presentación del proyecto de ley, que resume en términos generales su intención, sin perjuicio de lo que después diremos más en detalle de su contenido y en particular de las modificaciones que vio en el primer trámite constitucional. Por favor.
Alejandra, Daniel, mientras se arregla el tema del audio, ¿les parece, para que vayamos viendo desde ya? Yo sé que la Vale, mi asesora, estuvo hablando con los asesores de ustedes, intentando ver y coordinar sobre la actividad que queremos hacer justamente con el mundo de la artesanía para que puedan venir a hablar sobre el proyecto. También ante la alternativa también de que puedan quizá ese día exponer alguno de su arte, digamos, como tal. Y les quería proponer que la primera semana de agosto, ya que vamos a tener comisión el día lunes 5, o sea, ver la posibilidad de el martes 6 o el miércoles 7, ojalá si ustedes tuviesen la posibilidad, digamos, porque si están ocupados no les quiero quitar el que salgan de otra comisión, pero me gustaría que ese día, martes o miércoles, en la mañana, en el Congreso en Valparaíso, pudiésemos recibir a todos los que quisieran venir a exponer como tal frente a nosotros sobre el proyecto. Nosotros pediríamos la biblioteca o pediríamos alguna sala en el Senado para que vengan a exponer 10, 15 minutos cada uno. Los invitados que ustedes quieran. La idea es que ojalá nos encantaría tener uno de cada región, porque todas las regiones pueden tener alguna posición, una opinión diferente, pero queda libertad de que ustedes puedan invitar con criterio y a la larga, obviamente, quizás 4 o 5 de una misma región se toparían un poquito y nos llenaríamos de personas, pero respetando los tiempos, yo creo que una actividad de 2 horas y media la podríamos hacer y así la comisión como tal la dejamos para seguir avanzando justamente en el articulado o lo que sea necesario, habiendo escuchado obviamente todos los exponentes. Así que, si les parece, esa semana. ¿Por qué esa semana? Porque yo estoy complicado, yo voy a estar fuera de Chile un par de días, entonces recién yo vuelvo al día lunes 5 como tal, y la próxima semana es regional. Alejandra. Presidente, mire, a mí me parece muy bien que podamos hacerlo en Valparaíso. Quizás el día martes, estábamos conversando con el senador Núñez, que es un día que nos acomoda el martes en la mañana. ¿Le parece 11:30, 12? No, a lo mejor más temprano para que puedan hablar y más... ¿Ah? De 10:30 a 1, yo creo que eso, o de las 10 a la 1, una cosa así. Ya. ¿Sí les parece? Sí, dejémoslo entonces para el día miércoles, mijita, ¿no? Martes. El día martes 6 de agosto, perdón, de 10:30 a 1:30. De 1:30, perfecto. ¿Ya? Para mediar un poquito de Con su color. asesora vamos a hacerle llegar Sí. ¿Ya? los invitados. Entonces, ¿tomamos acuerdo? Ya. Le damos la bienvenida también al senador Galilea. Sí, yo creo en preferencia quiere la biblioteca, ¿no es cierto? Ya. Entonces, sí, si nos puede ayudar ahí la secretaría, por favor, sobre eso. Ya. Roberto, gracias. El sector artesanal ha demandado una deuda Vale, pasemos la presentación. Si se llega a arreglar en el camino, lo ponemos ahí. ¿Vas tú, Roberto, ahora o vas tú a hablar? ¿Ahora vas a hablar tú ahora? No, no tengo ningún problema y después pasan si quieres la invitada, pero como quieran, no. Dale. Muchas gracias. ¿Puede ponerse la presentación?
Pero ahí no está desde el inicio. No, gracias. Muchas gracias. Estamos tratando el proyecto de ley que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía, proyecto de ley sectorial de artesanía, en la lógica institucional del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que en su seno funcionan una serie de consejos sectoriales y no se encontraba el de artesanía. La siguiente. Por lo mismo, el 17 de octubre de 2023 ingresó mediante mensaje este proyecto de ley que busca hacerse cargo de un antiguo anhelo del sector de la artesanía, de las artesanas, de los artesanos, que durante más de 3 décadas pidieron tener su propia ley sectorial de la misma manera que lo tienen otros sectores de la cultura y las artes dentro de nuestra institucionalidad. No es un proyecto que haya nacido unilateralmente, solo con la participación del Ejecutivo, sino que durante el año de 2022 se realizó un proceso de consultas, un proceso participativo bastante complejo, del cual participaron casi 1000 artesanas y artesanos en todo el país para darle forma a lo que es el proyecto de ley. Ahora, el sector de la artesanía tiene algunas particularidades respecto de otros sectores de las artes y la cultura, que también de alguna manera el proyecto de ley busca hacerse cargo. Tiene una mayor informalidad, hay un escaso nivel de circulación y menor difusión de las obras que en comparación con otras artes. Además, los artesanos y las artesanas consideran que hay un bajo nivel de reconocimiento de ellos, incluso consideran insuficientes el sistema de premios que existen para el sector desde el Estado. Hay bajos niveles de asociatividad en comparación con otros sectores y lo mismo, hay poca participación de los artesanos y artesanas en el registro que lleva el Estado para el sector. Y lo más sentido y lo que más directamente se busca hacer cargo de este proyecto de ley es la falta de reconocimiento del sector de la artesanía a nivel legal. La siguiente, por favor. La Cámara de Diputados el 3 de abril aprobó en primer trámite constitucional el proyecto de ley, aunque haciéndole algunos cambios. Algunos son de conceptos, otros son algunas atribuciones, unos roles de la institucionalidad nueva, y además hay un título nuevo que tiene unas atribuciones nuevas de las municipalidades para el uso de espacios públicos por parte de artesanas y artesanos. Por favor. Ahora bien, el proyecto en su origen, y esto no ha cambiado, tiene 3 grandes ejes. El primero es el reconocimiento de la práctica artesanal y de sus creadores por su aporte cultural, y van a verlo en la definición como una actividad artística. Además, hay nuevos mecanismos de participación de artesanas y artesanos a nivel de manera descentralizada, porque existe un Consejo Nacional, pero también hay instancias regionales de participación de artesanos y artesanas en la creación de los instrumentos que establece la ley. Y hay una obligación de apoyo del Estado para preservar y desarrollar la actividad artesanal. Ahora bien, esto se traduce en el proyecto de ley a través de definiciones. Lo más importante es el concepto de artesanía, también el concepto de artesano y artesana y el de feria de artesanía. Esto con la finalidad de hacerse cargo de una sentida pretensión del sector de no ser equiparado a meros vendedores ambulantes o a comerciantes de productos de cualquier tipo. No, son comerciantes, o sea, son
en su caso, productores, artistas o vendedores de productos de artesanía, lo cual permite establecer algunas delimitaciones para dar el apoyo precisamente a quien lo necesita y no perpetuar ciertos aprovechamientos que existen particularmente del concepto de feria artesanal en la actualidad. También con reconocimientos porque se elevan a rango legal los premios que actualmente existen, que son el sello de excelencia y el premio Maestro Artesano. Se crean asimismo premios regionales Maestro Artesano y además se establece por ley el 7 de noviembre como el Día Nacional de la Artesanía. Y además con modificaciones porque se busca modificar la Ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, integrando la artesanía dentro de las áreas que debe fomentar. Actualmente la Ley 21.045 no hace mención a la artesanía como disciplina a ser fomentada. Ahora, dentro de la institucionalidad, de la innovación institucional, se crean nuevos mecanismos de participación. A nivel nacional se crea un Consejo Nacional de Artesanía que va a estar conformada por un representante de cada mesa regional, que va a ser elegido por las propias mesas regionales. Va a ser presidido por el subsecretario o subsecretaria de las Culturas y las Artes. Además, contará con la participación de un representante del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y también con 2 representantes de la Academia designados, elegidos por las mismas universidades con reconocimiento del Estado. La idea es que a través de este Consejo Nacional de Artesanía los artesanos sean partícipes en el diseño de la política pública, de la Política Nacional de Artesanía, de manera similar, siguiendo la misma lógica a los otros consejos sectoriales que existen en el seno del Ministerio. Esa es como se ve la integración. Las funciones de este Consejo Nacional de Artesanía es asesorar al ministro o ministra en la formulación de la Política Nacional de Artesanía, proponer al ministro las medidas y acciones para el desarrollo de la artesanía. El Ministerio no puede no dar respuesta fundada, sino que se establece en el mismo proyecto de ley este deber de dar respuesta fundada al Consejo respecto de aquellas propuestas que no sean acogidas, seleccionar el premio Maestro Artesano y participar a través de 2 de sus miembros en el jurado del sello de excelencia y proponer criterios para construir el Registro Nacional de Artesanía, del cual se hablará más adelante. Además, se establecen mesas regionales que van a ser presididas por el secretario regional ministerial de Culturas, Artes y Patrimonio de cada región. Podrán participar representantes de las municipalidades y los gobiernos regionales y, lo más importante, también participan representantes de los artesanos y artesanas de la región. Cada uno de estos consejos elige un representante para el Consejo Nacional. Ahora bien, la finalidad de estas mesas es propiciar una articulación a nivel regional. Está bien, por eso yo feliz de que preguntemos, como yo también lo estoy anotando, porque si vamos a interrumpir todo el rato yo creo que nos vamos a demorar aún más. Está bien, pero comienzas tú, después comenzamos todos. Yo prefiero que termine la presentación y después preguntemos. Sería bueno que la próxima vez venga la ministra o la subsecretaria, porque tampoco sé por qué no están presentes aquí, ya que somos tan formales. Lo formal en un proyecto de ley de esta envergadura es que hemos tenido las máximas autoridades. Si tuvieran algún problema, también hubiese sido bueno que nos dijeran. El problema se acercó Roberto a conversarlo conmigo, tan con licencia médica y con un permiso especial. Sí, pero presidente, Daniel, por favor. aprovecho de decirlo dentro de la sesión a todos los efectos. La ministra tenía pedido hace bastante tiempo un permiso para este día y por lo tanto hoy día está subrogando la subsecretaria titular. Pero en la mañana nos avisó que está enferma, se fue al médico, pero no ha tenido todavía su licencia médica, entonces tampoco podíamos pedirle a la otra subsecretaria que corriera la subrogancia. Por lo demás, nos pareció
que por muy subrogante que fuera, si correspondiera traer a la otra subsecretaria tampoco correspondía porque no es su tema y no participó en la elaboración del proyecto de ley. Esa es la razón. Ahora, de la misma manera que el presidente nos ha dicho en ocasiones anteriores, la ministra tiene toda la intención de participar cuando corresponda y seguir en la discusión de este proyecto de ley. Pasamos a la siguiente. Gracias. Esa es, por lo tanto, la conformación de la instancia regional que, como les decía, eligen un representante para conformar el Consejo Nacional. Estas mesas regionales, diseñan y ejecutan un plan de trabajo regional, promueven el diseño y ejecución de herramientas locales como ordenanzas municipales, propician la articulación con los gobiernos regionales, las direcciones regionales de servicios de la administración pública, en particular del Servicio del Patrimonio Cultural y delegaciones provinciales, regionales y municipalidades. Promueven la inscripción de artesanos artesanas en el Registro Nacional, porque, como les decía, existe un bajo nivel de inscripción de artesanos y artesanas en el registro que lleva el Estado. Y promueven dentro de la región la formación y educación artística mediante la dictación de cursos, charlas, seminarios o planes educativos relativos a la artesanía. Por favor. Como decía al principio, durante la discusión en el primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados añadió un título séptimo nuevo relativo al uso del espacio público. A través de este título se faculta a las municipalidades para dictar ordenanzas que regulen el acceso, permisos y requerimientos para que artesanos y artesanos puedan hacer uso del espacio público. Esta es una expectativa bien sentida por los artesanos respecto a cómo pueden acceder a los espacios públicos, porque, insistimos, ellos consideran que requieren tener por parte del Estado una regulación adecuada en atención a que no son vendedores ambulantes. El tercer eje es el apoyo del Estado para preservar y desarrollar la actividad artesanal. La creación, promoción, producción, difusión, exhibición, circulación, comercialización de la artesanía y también la formación y la profesionalización de la actividad del sector. Ahora, esto se materializa en primer lugar a través de una política nacional de artesanía. Esto sigue nuevamente la lógica que tiene todo el Ministerio en los distintos consejos sectoriales que existen en su seno. La política es un instrumento de planificación que contiene los elementos para el desarrollo de la artesanía. Se aprueba por decreto supremo expedido por el Ministerio de las Culturas y debe ser elaborado de manera conjunta con el Consejo Nacional de la Artesanía. El Consejo tiene plazo, una vez constituido, según el proyecto de ley, un plazo breve para dictar y aprobar la primera política nacional y esa propuesta debe ser aprobada por un quórum calificado como el que se establece en el proyecto de ley. Por su parte, el Plan Nacional de Artesanía es el instrumento que busca operativizar las medidas de la Política Nacional de Artesanía y el plan se diseña por el Comité Interinstitucional de Artesanía, no por el Consejo, en atención a que es previsible que las medidas de la política incluyan medidas que son competencia de otros órganos de la Administración del Estado. Bueno, ahí se establece cuáles son las materias mínimas que deben ser parte del plan que tratará el comité, pero me interesa más, creo, el Comité Interinstitucional de Artesanía, que también se crea a nivel legal para establecer la coordinación necesaria para elaborar el plan nacional y también llevar a cabo sus medidas. Estará formado por
el Servicio del Patrimonio Cultural, el Servicio Nacional de Turismo, la Corfo, Cercotec, el INAPI, el INDAP, ProChile, la DIRAC de Cancillería, la Subsecretaría del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría del Trabajo, la Subsecretaría de la Mujer, el Instituto de Seguridad Laboral, la Subsecretaría de Senda, un representante de la Subsecretaría de Minería y también de la Subsecretaría de Bienes Nacionales. Se verá que no es una elección aleatoria, sino que, como se explicó en el primer trámite constitucional, la conformación de este comité interinstitucional obedece tanto a la necesidad de fomentar la artesanía actual, abrir los mercados internacionales y también hacerse cargo de las brechas de género especialmente altas que existen en el sector, de la particular vulnerabilidad ante accidentes del trabajo que tienen los artesanos por las características del sector, y también buscar asegurar la sustentabilidad del sector a propósito de su dependencia de materias primas que se obtienen directamente de la naturaleza. ¿Sí? Bueno, ahí está en el esquema cuáles son las instituciones que forman el Comité Interinstitucional. A nivel legal también se establece el Registro Nacional de Artesanías, que busca identificar y valorar la artesanía nacional y a quienes la desarrollan. Este registro ya existe actualmente, solo que, bueno, no existe a nivel legal. A través de esto también se busca hacer partícipes a los propios cultores del sector en la construcción de este registro. Y ahí se ve en el esquema, bueno, cuáles son estos 3 nuevos órganos colegiados que se crean y cuál es su rol en el funcionamiento que se prevé del sector. Se ve que son interdependientes a propósito de las funciones que tienen en la construcción de los instrumentos que prevé el proyecto de ley. Ahora, en especial queremos destacar cuáles son otras indicaciones introducidas en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque se agregó como un objetivo de la ley la protección y perduración de la obra y legado de las artesanas y del artesano. Se cambió en la definición de artesanía la palabra, en vez de creación artística de objetos o piezas, por obras o piezas, porque no son meras mercancías y que tienen un valor artístico. Se cambió el concepto de feria de artesanía por feria de artesanos y artesanas, por una cuestión de estilo y de inclusión, poner el énfasis en las personas, que se buscó en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Se aumentó de 60 a 80% el porcentaje de artesanos que pueden participar de las ferias de artesanos y artesanas, de manera que, por el tratamiento especial que tengan, sean espacios que efectivamente estén dedicados a la artesanía. Se estableció una gradualidad para cumplir con ese porcentaje, porque a lo largo del país existen varias ferias de artesanías que en los hechos funcionan actualmente en distintas comunas del país, y la idea es que estas ferias cumplan con las reglas que se establecen en la ley. Para ello, esta gradualidad para que sean espacios que sean casi exclusivamente para artesanos y artesanas. Y dentro de los oficios de la artesanía también se agregó la metalistería, que no estaba en el proyecto original, y que, bueno, eso fue acogido por los diputados a sugerencia de los mismos artesanos y artesanas que comparecieron en la oportunidad de la discusión. En la conformación del Consejo Nacional se estableció también como regla que debe buscarse asegurar la representatividad de los diversos oficios. Se agregó explícitamente que las actas del Consejo deben ser siempre públicas. Se estableció expresamente que el Ministerio debe proporcionar los medios para las sesiones del Consejo que impliquen traslado a otras regiones del país. Se reguló que habrá una resolución que tendrá que regular el funcionamiento interno de cada mesa regional, que esas resoluciones deberán contar con el acuerdo de quienes integren el Consejo Nacional de Artesanía, y por lo tanto
no meramente la voluntad del subsecretario y subsecretaria, y además se acotaron los plazos que tendrá el Ministerio para dictar las resoluciones y el reglamento que establece la misma ley. Ahora, ¿en qué consideramos que se contribuye al país? Una ley de artesanía es un gran avance para las y los artesanos que, como decíamos al principio, están esperando esto hace mucho tiempo. La idea es que esto se enlace con el florecimiento del turismo sostenible, además con el desarrollo social y económico de las comunidades locales, el reencuentro con nuestras identidades arraigadas en los territorios de todo el país y además generar una relación más armónica con el medio ambiente a propósito de la dependencia que tiene la actividad con las materias primas que provee directamente la naturaleza. Eso es nuestra presentación. Gracias, presidente. Gracias, Roberto. ¿Preguntas, senadores? Senador Núñez. Sí, presidente, mire, yo creo que todas las comisiones del Senado merecen la misma prolijidad en el trabajo, ¿ya? Y no por ser un tema que se sesione cada 15 días hay que ser más informal. Y no es para nada risa, senador Galilea, es porque, por ejemplo, si uno quiere seguir una presentación, lo mínimo era que ustedes la trajeran impresa. Generalmente nos pasan las presentaciones impresas unos minutos después, uno lo entiende, pero las entregan. Porque estar tomando nota y apuntes, no siempre uno capta todas las cosas que están ahí. Yo tengo una minuta que me hicieron, pero obviamente la presentación de ustedes es más completa, ¿ya? Entonces yo le pido, presidente, y no solo con cultura, con cualquier proyecto de ley, porque hay presentaciones de otros temas que uno, pero con un proyecto de ley, yo le pido que usted nos haga llegar los documentos en la misma sesión en versión impresa, no antes. Pero creo que eso es una herramienta necesaria, ¿ya? Así me ha ocurrido en todas las comisiones que participo. 10 para las 4 presentaron la presentación, valga la redundancia, la presentación. Entonces, asumo que puede haber una responsabilidad mía o de secretaría, pero en este caso la responsabilidad cae perfectamente en el Ejecutivo, que 10 para las 4 llevó la presentación. Le vuelvo a decir el mismo, presidente, si yo no voy a decir cómo usted organiza la comisión. Usted es el presidente, usted lo hace. La experiencia mía es que, como las presentaciones a veces llegan en el minuto, se manda a sacar copia en la Secretaría o en el Gobierno y durante la presentación tenemos la copia. Creo que es un mecanismo que en los proyectos de ley ayuda, porque ponerse a leer el texto no siempre refleja bien las ideas. Y lo segundo, presidente, en la mejor disposición, pero también creo que es parte de la seriedad de este trabajo, yo les pido que en las próximas sesiones que veamos este proyecto de ley esté presente o la ministra o la subsecretaria que corresponde, porque es lo que se estila en todos los proyectos de ley. No tiene que ver con que no sintamos que los que están, o que yo sienta que los que están en el presente tengan menos atribuciones, tal vez tienen más expertices. Pero hay un aspecto formal para poder entenderse con la autoridad política y así ver también cómo se puede hacer el diálogo más fructífero. Entonces me parece a mí que es parte del proceso y entiendo las motivaciones que ustedes dieron ahora porque no pueden estar presentes, pero no se habían dado al resto de la comisión, al inicio de la sesión. Y, presidente, respecto a las preguntas, bueno, primero nos hablan de mesas regionales. Yo veía ahí en el apunte que ustedes decían que tiene de 5 a 10 integrantes. Me gustaría saber cómo se define, si son 5, son 8, son 10, y si es que hay apoyo económico para quienes integran esas mesas, por ejemplo, por asistir a las reuniones. En la región de Coquimbo tenemos artesanos en comunas muy lejanas, por ejemplo en Combarbalá, que trabajan la combarbalita, es la única sector de la única mina de combarbalita que hay en Chile está en Combarbalá, o la gente de Paiguano que tiene su estructura en el Valle del Elqui, y trasladarse a La Serena a una sesión es un tema de un costo económico. Yo no estoy diciendo que les paguen por ser miembros, pero a lo menos que haya una posibilidad de financiar los pasajes, si no, no podría ser muy centralista quienes puedan participar. Entonces tengo una duda si eso lo integra o no el proyecto de ley. Lo segundo, presidente, es que yo estaba revisando ahora, pero no alcancé a tener certeza absoluta, pero yo tengo entendido que ya hay varias ordenanzas de municipios sobre artesanos. Entonces me llama la atención que el proyecto de ley diga que se faculta a los municipios, porque los municipios ya están facultados para dictar ordenanzas sobre artesanos. Creo que ahí tal vez el lenguaje de la presentación no fue el idóneo, pero tendrían que decir se le da más atribuciones o nuevas atribuciones a los municipios en la dictación de la ordenanza que sean novedosas. Yo por lo menos con los artesanos en Coquimbo y en La Serena se hizo una dictación, si no me falla la memoria, de una ordenanza municipal reciente en Coquimbo bastante interesante,
Entonces, no nos puede mostrar como logro lo que ya se puede hacer. Sí, sonaría como medio... Ahí tengo una duda. Lo otro es que me aclaren qué rol tiene la entidad o la Fundación Artesanías Chile, la Fundación Artesanías Chile, que tiene un directorio, tiene representantes. Yo tengo entendido que ellos ejercen hoy día ese papel de representación del mundo de los artesanos. Entonces, esta Fundación Artesanías Chile, que tiene una institucionalidad, tiene una casa donde vende, tiene directorio, todo, participa en el Consejo Nacional. Es una entidad aparte porque es una entidad pública. ¿Cómo se integra en este proceso o va en paralelo? Me gustaría que se clarificara. Y por último, lo que yo tenía entendido, no sé si se avanzó en la Cámara, pero lo que yo tenía entendido es que, por lo menos en la región de Coquimbo, lo que los artesanos piden, claro, son soluciones que a veces pueden escapar a esta ley en materia laboral, en materia de seguridad social, pero cuando uno lo lleva a lo práctico concreto, lo que yo logré entender es que ellos veían la posibilidad que este registro que ustedes plantean los facultara para que los que son artesanos itinerantes pudieran vender sus artesanías en cualquier punto de Chile sin tener que solicitar el permiso al municipio respectivo. Porque el gran tema de los artesanos es dónde pueden vender sus productos. Y el reclamo que ellos nos han hecho a nosotros es que la gran mayoría, hay un número que se mueven por todo Chile, por lo tanto no sirve que yo les diga, mire, usted tiene, por ejemplo, la feria en Ovalle permanente, porque ellos dicen, yo estoy 3 semanas en Ovalle, después me voy 3 semanas a La Serena, me voy un mes a la feria religiosa en Yungay, después me puedo ir a La Tirana y vendo mis productos. Y yo soy un artesano con mi expertise, yo quiero que el Estado me reconozca y me autorice a vender mis productos como artesano. Porque si no, yo me pongo en la calle y me pueden llevar preso o me sacan un parte. Entonces, yo aspiraría, y eso es la pregunta al Ejecutivo, de que este registro de los artesanos debidamente calificados, no sé si con la figura itinerante o no, puedan tener esa autorización independiente del municipio respectivo, porque no lo resuelve la ordenanza municipal. ¿Ya? Entendiendo que es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que le podemos dar, dado que obviamente no vamos a resolver acá temas previsionales que también nos plantean otro sector de trabajadores independientes o temas de salud. Pero ese es un tema muy sentido respecto a la posibilidad que ellos tienen de trabajar con su producto y de generar un ingreso que les permita subsistir y desarrollarse como artesanos. Eso, presidente. Gracias, senador Núñez. Antes de darle la palabra a la senadora Sepúlveda, yo solamente una pregunta. Si están sacados los cálculos por parte del Ejecutivo en relación a la cantidad de funcionarios que se contratarían dentro de este proyecto y si de ser así los montos asociados justamente al proyecto como tal. Alejandra, tiene la palabra, senadora Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, primero en relación a la presencia de la ministra, ¿no? Como de la subsecretaria. Tiene que ver con, yo diría, con un poco con los rituales que nosotros tenemos aquí, ¿no? Pero además con el estatus que se le tiene que dar a este proyecto. Entendemos que la ministra tenía feriado, tenía permiso y todo, pero yo creo que hay que cuidar las formas en eso, ¿no? De que pueda venir la ministra, que ella oficialmente debería haber hecho la presentación, que la subsecretaria es la que defiende con el apoyo, ¿no?, de los abogados y de los expertos que han estado en el tema. Pero yo creo que eso un poco tiene que ver con más bien con la forma. ¿Ah? Y porque si están viéndolo aquí los artesanos, el estatus con que se le entregue y la importancia que se le entrega al tema. ¿Ah? Así que llévenle eso a la ministra y ojalá que la próxima sesión pudiera estar ella, porque también queremos ver la amplitud, la posibilidad de hacer cosas adicionales. Adicionales, quizás reforzar esto, pero hay cosas que yo creo que son adicionales. A mí me preocupa, por ejemplo, en la conversación que yo he tenido con ellos, el fomento. O sea, no puede haber una ley de artesanos sin fomento. Es como les falta una pata en esto, entendiendo que ustedes están colocando a muchos organismos que podrían ser vinculantes en esto, como estoy pensando en la Corfo, estoy pensando en Cercotec, estoy pensando en el INDAP, ¿no? El INDAP que también en su ley orgánica tiene artesanos. Pero creo que deberíamos hacer un poco más vinculante no solo el monitoreo a través de las mesas, sino también cómo
cada una de esas instituciones se coloca en la mesa con recursos para los artesanos. Estoy pensando, por ejemplo, en la obligatoriedad de hacer concursos regionales, cuál es el apoyo que va a entregar el INDAP, qué es lo que va a entregar, qué es lo que va a entregar Cercotec, qué es lo que va a hacer la Corfo. Yo colocaría también los gobiernos regionales. No los vi aquí. Entonces, que los gobiernos regionales también poder incorporar así como un 7% al deporte, como no sé qué, hacer algo especial con los artistas, o sea, con los artesanos. Segundo, hay algo que es muy valorado y que tampoco lo veo, que es el tema de la salud. Tiene que ser incorporado, sobre todo, yo tengo ahí los artesanos en piedra, Pelequén, por ejemplo, con la silicosis, que ha sido un tema tremendo. Entonces, quizás ahí deberíamos tratar de tener salidas en esta propia ley y conectarlos, ¿no? Conectarlos con eso, pero de alguna manera nosotros no lo podemos hacer, pero la obligatoriedad que se vean estos temas en salud en forma específica también deberíamos realizarlo. El sello de exclusividad a la artesanía, ¿sí? El premio al maestro artesano, el premio a la excelencia de la artesanía. Yo no sé si o sea, ustedes lo colocan como un premio. Yo no sé si podríamos hacerlo como una calificación. O sea, una cosa es el premio, otra como tú calificas, ¿no? Y la calificación, por ejemplo, de maestro artesano. ¿Cómo tú tienes la posibilidad, ¿no es cierto?, de decir, aquí hay un maestro, independientemente si tenga o no tenga el premio. Entonces creo que ahí sería algo interesante de poder hacer. Lo mismo esto de el premio de la categoría, ¿no? Lo escribí, ya ni me entiendo ni de la letra yo aquí. Entonces lo escribí porque ustedes tenían en uno de los capítulos estos premios. Entonces creo que ahí podríamos hacer algo, el premio de una cosa, pero la calificación de ese artesano o la calificación de ese maestro podría ser una categoría interesante de poder escalar, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en educación, que tenemos los profesores, tenemos los maestros de excelencia, etcétera. Pero lo que nos dijeron en forma reiterada los artesanos, lo que me tocó conversar con ellos, es el fomento, y se sienten muy solos en eso, muy solos en eso, que más allá de los premios es cómo le damos una categoría con recursos, concursables, no sé, lo que sea, pero las instituciones que están ahí que se coloquen con la artesanía. Eso, presidente, gracias. Gracias, senadora. En honor al tiempo, como comentamos al principio y como acordamos al principio, terminaríamos a las 5, así que tienen 10 minutos. ¿Roberto va a contestar? Adelante. O Mónica, no sé quién. ¿Roberto? Dale. Gracias, presidente. A ver, tratando de englobar. Bueno, Tatiana explicará lo de la conformación de las mesas regionales, que es una regla, es verdad, variable. Respecto de los miembros de las mesas regionales para viajar y también de los representantes de las mesas regionales en el Consejo Nacional, el proyecto de ley considera financiamiento de viajes y también viáticos, de manera de no generar este problema de una excesiva descentralización dentro de las regiones. La idea es que... Está claro, entonces en el informe financiero del proyecto de ley viene el presupuesto para los representantes de las mesas regionales y nacionales. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? No, en el proyecto de ley sale, en el informe financiero no aparece, porque eso tiene que ser financiado con el financiamiento de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes. No hay un financiamiento adicional, sino que tendrá que ser el presupuesto que ya existe respecto de viajes y viáticos de los funcionarios del Ministerio. Senador Núñez. Bueno, pero entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuántos recursos se van a destinar? Porque el día de mañana nos van a decir, no sé, la subsecretaría tiene $1 millón para financiar los viáticos de los representantes de las mesas regionales en las 16 regiones de Chile, y no va a alcanzar, si es que hay, no sé, 3 sesiones al año por mesa, que sería algo razonable, digamos, cada 4 meses reunir la mesa, o serán 2. Sí. Entonces,
sinceramente, yo no tengo ningún problema en mandarle un oficio a la Dirección de Presupuesto y pedirle que haya financiamiento para esta ley específico, como ocurre en la gran mayoría de las leyes. Yo sé que hay excepciones, pero las excepciones son muy contadas, porque si no, a ustedes los dejamos sin la posibilidad de aplicar la ley. No sé si explico. Entonces, no es una observación hacia ustedes, sino que tiene que ver con que el gobierno tiene que tomarse en serio esta situación, entendiendo que además no son recursos que van a dejar sin financiamiento desfinanciada la DIPRE, o sea, pero es como lo mínimo que podemos dar para que la gente que va a ser beneficiaria de esto y que le vamos a convocar a incorporarse, también nos crea a nosotros y no sienta que esto es algo como formal, sin materialidad para poder aplicarse. Esa es la inquietud. Roberto, tiene la palabra. Sí, gracias, senador. Es verdad, existen la posibilidad de las municipalidades de dictar ordenanzas en la actualidad, no hay discusión en torno a eso. Por lo mismo, en el proyecto original, el mensaje no se establecía esta posibilidad de las ordenanzas. Fue en el seno de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que se estableció esta posibilidad, con la intención de establecer la obligación de las municipalidades de consultar a las mesas regionales una vez constituidas sobre el contenido de las ordenanzas, de manera de buscar que estas ordenanzas no restrinjan el uso de los espacios públicos, sino que los abran. La intención se nota cuando se lee la redacción que los diputados autores de esa indicación plasmaron en la redacción del nuevo título octavo del proyecto de ley. Pero es verdad, o sea, las municipalidades actualmente pueden dictar ordenanzas, aunque pueden hacerlo tanto buscando abrir los espacios públicos como hacerlos en la práctica inutilizables por artesanos y artesanas, y que es lo que busca evitar esa indicación del proyecto de ley. Presidente, Senador Núñez. Sí, solo para que puedan después ustedes ilustrarnos si el Ejecutivo quiere profundizar en esa línea o no. Pero, mira, aquí me llegó la ordenanza municipal sobre artesanía de La Serena. Es del año 1997. ¿Ya? Entonces, si yo voy y digo que el gran logro de este proyecto de ley, por iniciativa de los diputados, está bien, es que faculta a los municipios para dictar ordenanzas municipales, no voy a ser muy bien recibido. ¿Ya? Distinto es que ustedes digan, nosotros en ese se establecen ciertas cosas que sí o sí debe hacer. Bueno, eso es distinto, tendría que entonces ponerse énfasis en eso en la presentación, de tal manera que nosotros podamos decir, yo sé que la Serena es valorada por los artesanos, es un buen modelo que se tomó para Coquimbo, pero podrían haber otras mejores, no tengo por qué quedarme con esa, pero lo que quiero decir es que esto es un tema que ellos ya sienten ganado, entonces, bueno, esa es la inquietud. Roberto. Gracias. La idea del registro tiene la finalidad de establecer el público para la elaboración de políticas públicas. Hasta ahora en el proyecto de ley no busca establecer beneficios distintos. El proyecto de ley no contempla la contratación de nuevos funcionarios dentro del Ministerio, sino que sí la incorporación de determinados beneficios en ayudas de traslado de viáticos para los miembros de las mesas regionales y del Consejo Nacional, que no sean funcionarios públicos. Respecto de las calificaciones en vez de premios, eso no está contemplado. Siempre se le puede dar una vuelta, pero lo que sí existe en el Ministerio y que se planteó en la discusión en el primer trámite constitucional es la creación que se está trabajando y está bien avanzado con Chile Valora, de un programa de reconocimiento de competencias respecto no solo de los artesanos, sino de artistas en general que no tienen títulos técnicos o profesionales y que pueden obtener la calificación de sus competencias por vía de experiencia. Que eventualmente creemos eso es una mejor vía que innovar legislativamente respecto de la materia. Y le voy a pedir a Tatiana, por favor, que explique también cuál es el rol de la Fundación Artesanías de Chile y que explica también por qué no es regulada en este proyecto de ley.
Tatiana, para que queden actas, si puedes comenzar presentándote. Y recuerda, por favor, 5 minutos, ya para que podamos hacerle algunas preguntas pertinentes en relación a tu presentación. Sí. Pero después de eso terminaríamos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Y bueno, me presento por ser mi primera vez acá en la comisión. Mi nombre es Tatiana Larredonda, soy abogada profesional del área de artesanía. Profesional del área de artesanía del Ministerio de las Culturas. Y por su intermedio, presidente, respondo algunas preguntas que quedaron. Respecto a la conformación de las mesas regionales, la ley solo establece que son de 5 a 10 representantes y dada la particularidad que existe en cada región por las diferencias que existen en nuestro territorio, se deja a que se establecerá a través de una resolución que va a dictar la subsecretaria, teniendo en consideración los aportes de cada uno de los ceremis de cultura, la manera de conformar estas mesas regionales y de cómo se elegirían a esos representantes. Porque entendemos, por lo mismo, porque entendemos que existen esas particularidades y que sería muy difícil quizás establecer de manera uniforme cómo se eligen estos representantes. Entonces la idea es que esta resolución establezca criterios según estas diferencias que puedan existir en las regiones. Respecto al tema de ordenanzas, perdón que vuelva sobre el tema, pero claro, sabemos que existen 3 ordenanzas actualmente, la de Coquimbo, la de Valparaíso y Santiago, que sacó una recientemente este año. Si bien existen estas ordenanzas, existe mucha necesidad en todas las otras comunas del país y en muchas comunas en que los artesanos piden regular y los alcaldes a veces les faltan las herramientas de saber qué tendría que contener una ordenanza para regular todo lo que tenga que ver con la materia de artesanía. Entonces, el proyecto de ley inicial, como lo presentó el Ejecutivo, incluía una norma que dice que se va a trabajar en una guía de materias mínimas que deberían tener las ordenanzas, para que esto sirva como un protocolo o una ordenanza modelo para saber más o menos cuáles son los contenidos que debiera regular. Y lo que se introdujo en la Cámara de Diputados tiene que ver con que, claro, faculta a las municipalidades, pero sí establece algunas materias que sí deberían estar reguladas en pos siempre del beneficio y del desarrollo pertinente de la artesanía y en el uso del espacio público, básicamente. Lo que preguntó usted, senador Núñez, sobre si el registro si al estar registrado eso serviría para vender en cualquier lugar del país, eso es algo que nos hubiera encantado poder ponerlo en un texto así, pero eso depende. El uso del espacio público es facultad de las municipalidades, entonces tendríamos que tener un trabajo con estas ordenanzas y quizás también en el comité institucional y en estas mesas que se generen. Las mesas regionales, una de las funciones que tiene es propiciar la articulación con municipalidades y ahí quizás se puede hacer ese trabajo para que efectivamente eso pase, pero no es algo que escapa a lo que se puede regular por materia en una ley, porque es facultad de las municipalidades cómo regulan el uso de su espacio público. Respecto a la Fundación Artesanías de Chile, la Fundación Artesanías de Chile es una fundación de derecho privado, no es una institución pública. Lo que pasa es que dentro de su directorio participa un representante del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero al ser una fundación privada, por eso no está incluida, por ejemplo, en el Comité Interinstitucional, que está conformado solo por organismos públicos, organismos y servicios públicos. Y el rol fundamental que tiene la Fundación Artesanías de Chile en este momento es la comercialización. Sobre las preguntas de la senadora Sepúlveda, sabemos el tema de la salud y la seguridad social es uno de los grandes temas y los grandes dolores del sector. Es por eso que se integra en el Comité Interinstitucional, por ejemplo, para trabajar el tema de las enfermedades laborales, al Instituto de Seguridad Laboral y a la Subsecretaría del Trabajo. Y todo lo que tiene que ver con previsión, con seguridad laboral, es algo que además se está trabajando en el Estatuto del Trabajador Cultural, que es una herramienta, un cuerpo que se está trabajando a nivel transversal para todas las disciplinas del arte, no solamente para la artesanía.
Y para ese trabajo también se hicieron diálogos participativos y el sector artesanal también participó ahí, con todas sus, poniendo ahí como sus demandas respecto a ese tema. Y lo que decía usted, senadora, se aprecia mucho esa sugerencia de hacer una calificación o una categoría especial de maestro, y quizás es algo que eso se puede trabajar, por ejemplo, en el registro de artesanía. El registro de artesanía en este momento solamente existe, solamente es un registro, pero quizás ahí esto se va a trabajar con el Consejo. Cuando exista el Consejo quizás pudiera decidir que, aparte de los artesanos que estén solo registrados, quizás establecer una categoría especial, que haya alguno que tenga, por ejemplo, el nombre de maestro por años de trayectoria, por traspaso del conocimiento, etcétera. Así que recogemos esa sugerencia. Espero haber contestado todas las. Gracias, Tatiana. 3 minutos más, por favor. Ya, porque ya nos pasamos y fue un acuerdo que tomamos al principio. También está la asesora de Hugo Castelli esperando. Entonces, Daniel, por favor, 3 minutos. Mire, presidente, yo no quiero hacer más polémica, pero fuimos convocados a discutir primero este proyecto de ley. Entonces, si usted no nos va a dejar opinar porque demos 3 minutos, yo no tengo problema, pero yo me paro, me salgo y nos voto el proyecto de ley que viene, para que usted lo haga tranquilo. Pero si estamos citados para una cosa y nosotros nos organizamos para eso, y usted tiene que ver otro tema, perfecto, pero hablar de 15 minutos en la sesión, pero estar aquí teniendo que decir no puedo opinar porque tengo 3 minutos, no me parece que sea correcto. Eso se lo digo en lo formal y voy a ocupar mis 3 minutos antes que me corte el tiempo. Entonces, me quedan 3 dudas respecto a lo que nos plantea el Ejecutivo, ¿ya? Primero, que estudien, o sea, no duda, propuesta, que estudien la posibilidad de asociar la inscripción en el registro a una credencial que identifique al artesano como tal, ¿ya? Porque es un tema que nos han planteado, que ellos se encuentran en la calle, los para a veces, no sé, un inspector municipal y le dice, no, soy artesano, para ver cómo demuestra que es artesano, más allá del producto que porta, que a veces puede, que no sé. Entonces, una credencial que lo identifique, y yo voy a insistir en el punto anterior. Yo entiendo que son los municipios los que definen el uso del espacio público, pero hay leyes que modifican otras leyes. Y esta ley puede modificar la ley de municipalidades para hacer una excepción en relación a esta actividad y proponer, por lo tanto, algún tipo de permiso en la figura que a mí me explicitaron, que lo conversaba con el senador Galilea, es la figura del artesano itinerante. No son todos, pero hay unos que sí viven de vender y se desplazan por todo Chile. Y para ellos no les sirve la ordenanza municipal porque no resuelve, se van viajando. Entonces, para ellos es algo sentido y yo no creo que eso tenga costo para el Estado, no creo que sea arbitrario, están inscritos en un registro, son personas que van a poder ser identificables y tampoco creo que sea un número tan inmanejable. Me parece a mí que es algo posible. Lo segundo, respecto a las mesas regionales, entiendo, digamos, lo que nos dicen de las distintas realidades, me parece un criterio razonable. La duda que hay es, ¿la mesa regional está pensada como mayoría de representantes sociales de los artesanos o institucionales del Estado? Yo creo que eso yo sé que es una mixtura, pero la pregunta es quién predomina para nosotros ser claros en lo que está ahí, porque a mí me da la sensación de que una mesa regional donde al final el Estado tiene más representantes que los artesanos no es representativa, es más bien una instancia estatal. Yo lo que entendí era que, siendo mixto, me parece bien el énfasis estaba puesto en cierta representación social. Tengo la duda, no sé cómo la resolver. Y por último, respecto a las artesanías Chile, la pregunta es, me queda claro su figura jurídica, pero ¿ella recibe fondos del Estado o no? Y si recibe fondos del Estado, ¿cuántos? Pues no voy a hacer cosa que entonces toda la plata del Estado para artesanía, voy a suponer, se va a la Fundación Artesanía de Chile y resulta que la ley de artesanía no tiene recursos. Pues sería un sinsentido, estoy suponiendo. Esas son las preguntas y proposiciones, presidente. Gracias, senador Núñez. Y aclarar que yo nunca he prohibido que alguien no pueda hablar ni expresar sus opiniones, nada. Yo estoy tratando de cumplir lo que usted mismo, con la senadora Alejandra Sepúlveda, dieron el acuerdo inicial, fue lo primero que yo hablé, justamente al saludarlos cuando llegamos. Entonces yo estoy pidiendo que se cumplan los acuerdos, que usted también fue parte, y no he dejado nunca de prohibir o nunca he dicho que alguien no puede hablar en la comisión. Entonces le pido, por favor, que el mismo respeto que yo le he dado, usted también me lo pueda dar, porque no es cierto lo que usted dice. Yo siempre doy y voy siempre, mi manera de ser es siempre bien estructurado con los tiempos. Estoy tratando de respetar eso, ya nos pasamos 7, 8 minutos. Entonces yo le pido eso, que el mismo respeto que yo le doy y los mismos acuerdos que hemos tomado siempre y que lo he concretado. Yo dije esta semana íbamos a poner este punto. En la tabla vienen justamente los 2 puntos como tal y por eso que al principio les dije, ¿les parece que veamos? Sí, ok, acuerdo, toque campana.
pero yo nunca le he faltado el respeto en decirle que no puede hablar, no puede expresarse, no puede preguntar, etcétera. Por el mismo respeto, 1 minuto y los tengo que despedir para que don Hugo Castelli pase al siguiente proyecto. Sí, voy a tratar de ser súper breve. Las credenciales, actualmente los artesanos registrados tienen su credencial y ha sido muy valorada por el sector porque además tiene un código QR la credencial que lleva directamente al perfil de cada uno de los artesanos. Así que sabemos lo importante que es la credencial para ellos y es algo que desde el año pasado ya tenemos implementado muy felizmente y ha sido muy agradecido. Y la idea es que cuando hayan más artesanos registrados, hayan más credenciales. Sobre lo que de las municipalidades, de las ordenanzas, es algo que, claro, podemos al interior del Ejecutivo evaluar una indicación o alguna mejora en esa materia. La conformación de las mesas regionales está pensada en representantes del sector, lo dice la ley, representatividad del sector, no es institucionales del Estado. Participa el CEREMI, se puede invitar a las municipalidades, se puede invitar a los gobiernos regionales, pero los que participan son 5 a 10 representantes del sector. Si van a ser comunales, si van a ser por oficio, eso es lo que se va a definir en esta esta resolución que se tendrá que hacer, pero son representantes del sector. Y sobre Artesanías de Chile, sí recibe recursos del Estado a través de la ley de presupuestos, tiene una glosa especial, no manejo la cifra exacta, pero el área de artesanía en este momento también recibe, por ley de presupuesto también tenemos el recurso del área y la Fundación tiene esta otra asignación que se le hace directamente. Podemos, si se requiere, hacer llegar esas cifras, esos montos, para que lo tengan todos la información. Muchas gracias, Tatiana. Agradecerles. La siguiente sesión va a ser el día 12 de agosto, así que están una vez más que invitados. Mandarle a la ministra y a la subsecretaria, obviamente, nuestra solicitud que le hicimos, yo creo que todos los presentes acá en la mesa, de la importancia y la necesidad que estén ellos presentes o ellas presentes justamente al presentar un tipo de proyecto como este que es súper importante. ¿Ya? Muchas gracias. Y don Hugo Castelli, si quiere, toma asiento aquí con nosotros, por favor. Don Hugo, por favor, si quiere, siéntase aquí. Gracias. Señor secretario. Gracias, presidente. En segundo lugar de la tabla del día de hoy, corresponde continuar con la tramitación, con la discusión en general y en particular en un nuevo primer informe del proyecto de ley que modifica la ley del deporte con el objeto de establecer la equidad de género en la integración de los organismos que indican. De acuerdo a lo que fue los acuerdos que adoptó esta comisión en la última sesión, se le encargó a la Secretaría hacer una propuesta de texto para efectos de que la comisión conociera esta propuesta y la votara o le hiciera enmiendas que estimara pertinentes. Simplemente, como les insisto, una propuesta. Está en las carpetas de los senadores esta propuesta en una hoja única. Esto es la conclusión de las indicaciones presentadas tanto del senador Keitel como las indicaciones que presentó originalmente el senador Galilea y que también suscribió con posterioridad el senador Moreira. La idea es, como está en la hoja, que ustedes la pueden ver, es establecer 3 normas. Es un artículo único que contempla 2 numerales. El primer numeral tiene una norma específica para el Comité Paralímpico y luego en el numeral 2 se considera, podríamos decir, lo que es el cuerpo, la cuestión más sustantiva del proyecto de ley, que es establecer esta obligatoriedad de que no se sobrepase la proporción 60-40 para 3 tipos de organizaciones deportivas propiamente tal, que son las federaciones deportivas, la Federación Deportiva Nacional y el Comité Olímpico, más el Comité Paralímpico, y se agrega, no es propiamente tal una entidad deportiva, una organización deportiva, que es el Consejo Superior del Comité de la Comisión Antidoping. Y se estableció ahí, se estimó por la Secretaría, mejor utilizar la expresión género más que sexo.
y luego se incorpora una norma que, si bien es cierto, se discutió por la comisión, no hubo acuerdo, pero también está en la propuesta, no hubo acuerdo concreto, pero está en la propuesta, que fue la inquietud que planteó el senador Keitel, en el sentido de que esta relación del 60-40 también se presente en la entrada, es decir, en la inscripción de las candidaturas para los cargos a elegir, que fue un tema que fue objeto de debate, no hubo, está considerada la propuesta, pero no hubo resolución respecto a ese tema, acuerdo específico. Y finalmente se mantiene, el senador Heredia había planteado una indicación, pero básicamente es un texto que ya había sido aprobado en su momento, que es la vigencia de estas normas, que son 180 días después. Se establece, que en un plazo de 180 días, contado de la publicación de la ley, el Ministerio del Deporte deberá dictar un reglamento para la aplicación progresiva de esta en cada región del territorio nacional, debiendo estar íntegramente implementada en cada una de ellas dentro del lapso de un año desde la publicación de dicho reglamento. Es decir, es un año y medio, básicamente, de la publicación de la ley, la vigencia de la misma. Esa es la propuesta en virtud de la discusión que efectuó la comisión que propone la Secretaría para la resolución y votación de la instancia. Gracias, señor secretario. Y estando de acuerdo con la propuesta, mi único punto, y que ahí usted lo aclaró, era sobre las listas de entrada, que conversándolo con el Ejecutivo, ellos a través de un tema reglamentario podrían perfectamente hacer que, si hoy día, de alguna u otra forma, alguna de las organizaciones de las cuales estamos hablando, corrígeme, ya, entonces, ¿lo querés explicar tú primero? Ya. Podría modificarse a que sí sea bajo ese sistema y que no habría ningún problema por parte del Ministerio en que en base a ese sistema justamente se cumpla con lo que estaríamos votando el día de hoy. Don Hugo Castelli, tiene la palabra. Buenas tardes. Por su intermedio, presidente, ¿no es cierto?, excusar la presencia del ministro. Se suponía que hoy día se veían temas de cultura, me pidieron la agenda, yo la cedí y después nos invitaron a la comisión. Entonces, presentar la excusa del ministro. Él ha estado bien interesado, en particular, en la tramitación de este proyecto y en el otro que se estaba viendo en esta comisión. Lo segundo, señalar que nos parece súper pertinente que estas modificaciones se ejecuten, se propongan en el artículo 40 de la ley. Originalmente estaban en otro articulado. Eso fue producto también de la conversación. Creo que ese es el artículo donde debe abordarse este tema. Luego hay que hacer una precisión porque en el que se está en el numeral 2 se queda fuera el Comité Olímpico. Ese debiera decir en el artículo 33 y 33 bis. El 33 es el que se refiere al Comité Olímpico y el 33 bis es el que se refiere al Comité Paralímpico de Chile. Esa precisión. Y finalmente una observación. Yo me había ido con la idea, cuando vimos esto por última vez, de que el transitorio iba a ser solamente el segundo inciso. ¿Por qué? Cuando se propone este transitorio, la obligación de la elección con este criterio de equidad era para todo el universo de organizaciones deportivas y, por lo tanto, tenía sentido el que hubiera un reglamento que regulara la progresividad en su aplicación. Hoy día, focalizada la modificación en las organizaciones deportivas superiores, todas domiciliadas, por cierto, en la región metropolitana, no por voluntad nuestra, sino que por un tema que nos supera, digamos, ese primer inciso carece un poco de sentido práctico. Puede que haya algunas federaciones que tengan domicilio, creo que la Federación de Canotaje puede que esté domiciliada en la 8ª región, no estoy seguro, pero de todas maneras no se justifica una derivación a la potestad reglamentaria para abordar un proceso que finalmente no tiene un sustento concreto, que sí lo tenía cuando estamos hablando de aproximadamente 5.000 organizaciones deportivas. Entonces, yo me había quedado con la idea de que eso ya se había descartado. Por eso me parece que es necesario hacer esa precisión, porque la verdad no tiene sentido hacer un reglamento para una aplicación progresiva cuando el universo de obligados no supera las 30 o 40 organizaciones deportivas, 50, 60 organizaciones deportivas en el mejor de los casos, digamos. Entonces, esas serían las indicaciones o observaciones que podríamos hacer nosotros. Gracias, señor. Gracias a usted. Señor secretario, ahí por un tema reglamentario,
no sé si ahí el senador Galileo va a tomar la palabra justamente en relación a lo que acaba de decir el asesor del Ministerio, pero hay una corrección justamente en el segundo punto, no sé si lo tienen ahí a mano, en el segundo punto, bueno, ahí lo puede leer el señor secretario sobre el artículo 33 bis, ¿no es cierto? Sí. Que habría que hacer esa corrección, digamos, en la redacción y también ver, me imagino que el senador Galileo va a hablar sobre eso en el segundo punto, más abajo, donde el artículo transitorio, que es lo que acaba de decir el Ejecutivo, que yo le encuentro toda la razón, sí que habría que, en el fondo, sacarlo. Solamente una acotación, presidente, respecto a lo que plantea el Ejecutivo. Lo que pasa es como esto venía de una indicación anterior, y se trató de hacer, en la propuesta de la Secretaría, no tiene ningún problema agregar también el 33, al mencionar la letra I del artículo 32, ahí está el Comité Olímpico. En la letra I del 32, dentro de organizaciones deportivas, se menciona ahí. Claro, después el 33 tiene una regulación específica para el Comité Olímpico, como el 33 bien. Entonces, la opción es sacar el I del artículo 32 y dejar el solamente 33. F y G del 32, 33 bis, y el Consejo a que se refiere el inciso cuarto del artículo 70, Así para es. no ser redundante Sí. poner dos veces Comité Olímpico y hacer la referencia al artículo específico. Y lo otro, sí, la norma original era solamente el inciso segundo, pero el senador Galileo había planteado vía indicación otro tema, por eso simplemente se propuso para que usted lo definiera. Gracias. Senador Galileo. Gracias, presidente. A ver, yo le encuentro la razón a lo señalado por el Ejecutivo, tanto en pasar el 33 al número 40, qué sé yo, pero en lo que es transitorio, yo me había quedado con la idea de que nos íbamos a quedar en la práctica con la última norma, que dice: las normas sobre equidad de género previstas en esta ley para integración de los se aplicarán a partir del término respectivo periodo de cada uno de sus integrantes. Punto. Es decir, entró a regir la ley, in actum, y por tanto, a medida que se van renovando las directivas, tiene que ir cumpliendo con la ley. No hay problema. Punto. No hay problema. ¿Me parece? Entonces, habría que borrarle el con todo. Sí, no, exactamente. Don Hugo, para pasar a la votación. Ahí se tiene que... Perdón, señor presidente, se me fue. Una última acotación a propósito de lo primero que se señaló. El artículo 40 se refiere a las disposiciones que deben tener los estatutos. Sí. Entonces, por eso nosotros, una vez que se modifica esto, nosotros ajustamos los estatutos tipo, entonces incorporamos esta normativa a los estatutos tipos que deben tener todas las organizaciones deportivas que se rigen por la ley del deporte. Por eso no es necesario precisar más la disposición. Perfecto. Muchas gracias, don Hugo. Señor secretario, en votación. Una consulta. ¿Usted va a poner en votación la propuesta integral? ¿Qué le parece a la comisión? Sí, si les parece, la idea es votar una sola ¿Toda la propuesta? con los cambios que se acaban de conversar, específicamente eliminando la parte del transitorio, que ahora quedaría, una vez que quede vigente la ley, pasa inmediatamente a ser parte de, y también con la parte de los... Si quieres lo lee, ¿cómo quedaría? A ver, el número, usted tiene la propuesta, artículo primero, artículo único, número 1, queda tal cual está, en el literal I del número 2, en la primera parte sería con toda la integración de los directorios de aquellas organizaciones señaladas en los literales F y G del artículo 32, en el artículo 33, en el artículo 33 bis y en el Consejo Superior a que se refiere el inciso cuarto del artículo 70 y después sigue todo lo demás igual. Y el transitorio sería simplemente las normas sobre equidad de género previstas en esta ley, etcétera, etcétera. Ok. Esa es la propuesta. En votación. Entonces, el señor presidente pone en votación el artículo único y el artículo transitorio que se ha dado lectura. Senadora Sepúlveda. A favor, presidente. Senador Núñez. A favor. Senadora Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Queda aprobado en particular para el nuevo primer informe en la sala. Muchas gracias por haberse cumplido la orden del día. Se levanta la sesión. Gracias a ustedes.